Sí, Lidia no era todo, como bien dice aquí Tony, Lidia no era totalmente seria, Lidia era tremenda. Una vez llego yo de Canadá y me dice, ay, ella hablaba muy bien el francés, y me dice, pero desesperada, qué bueno que has llegado, ahora podremos decir todo tipo de malas palabras sin que nadie se entere. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, quisiera darle las gracias a Nakae por esta invitación tan hermosa como siempre. Y bueno, y a todos ustedes por estar aquí presentes. De verdad que me siento muy emocionada del gran grupo que Lidia y yo tenemos esta noche. Así que ojalá disfruten de mi conferencia. Voy a poner estos libros aquí por si acaso los necesito. Bueno. ¿Me oyen bien? A ver, así ya los puedo enfocar mejor. Bueno, si pongo esto por encima, esto no importa, o sí importa, porque me tapa toda. Jaja. No, ok, ¿y así? La escritora cubana más valiosa del siglo XX es sin lugar a dudas Lidia Cabrera. Eso nos lo dice el reconocido crítico literario Seymour Menton. Sus obras, Cuentos Negros de Cuba, de 1940, ¿Por qué?, de 1948, y Ayapá, Cuentos de Jicotea, de 1971, constituyen, junto con la poesía de Nicolás Guillén, las manifestaciones más sobresalientes de la literatura afrocubana, sin olvidar su gran obra maestra de etnología, El Monte, de 1954, volumen considerado por la crítica, tanto como por los adeptos a las creencias afrocubanas, como la Biblia de Afrocuba. Lidia Cabrera nace en Cuba un 20 de mayo de 1899. A ella le gustaba decir que fue en 1900 por coincidir con la República, pero en realidad era 1899 y yo vi su pasaporte. Estudia el bachillerato en La Habana y desde temprana edad tiene una gran afición por el arte, principalmente la pintura. En París estudia en l'École du Louvre y en Beaux-Arts, en el Musée Guimet y en la Sorbonne. No obstante, el estudio de la pintura y las mitologías orientales, el arte negro y un retorno a La Habana natal en medio de sus años de estudio, la sensibilizan ante el fascinante mundo de las culturas afrocubanas y se despierta en ella un vivo interés por los vestigios de las diferentes culturas africanas que se establecen en la Cuba colonial y que permanecen vitales hasta hoy día. Interés que persiste hasta su muerte en Miami el 19 de septiembre de 1991. La obra literaria de Cabrera es un material fascinante, tanto para el estudioso como para el lector común. Bien nos lo explica el distinguido profesor Ángel Aparicio Laurencio de la Universidad de Redlands. Y cito a Aparicio: las características más firmes y constantes de la obra literaria de Lidia Cabrera son la coherencia y la fidelidad a la tierra nativa. Conocedora del folclore y de los sentimientos del pueblo cubano, Lidia Cabrera ha expresado una prosa bellamente poética, las tradiciones, los mitos y leyendas que alientan y dan vida al espíritu nacional. Para quienes deseen, continúa diciendo Aparicio, conocer las creencias que alimentan al pueblo cubano, la obra de Lidia Cabrera es un manantial inagotable de información, una fuente obligada de consulta. Su exquisita sensibilidad, unida a su extensa cultura, contribuyen a que la lectura de sus libros, aún de aquellos más técnicos, los de etnología, sea una fiesta para el espíritu. Fin de cita. Principalmente la obra de Lidia Cabrera es autónomamente cubana. La Cuba de Cabrera está presente en sus cuentos, en sus leyendas, en las importantísimas tradiciones legendarias traídas a Cuba desde el África ancestral, que ella recoge y trasplanta al papel con inmenso amor y dedicación. Lidia Cabrera nos abre la puerta al mundo escondido, pero presente y vital,
de las creencias, de los ritos y de los metadiscursos de los pueblos procedentes de África, establecidos en tierra cubana durante los 4 siglos que dura la colonia. No obstante, es Lidia Cabrera, entre todos los eminentes investigadores del afrohispanismo, quien con rigor científico y metódico logra poner al alcance de estudiosos y profanos las lenguas y por ende el vocabulario de las diferentes culturas africanas que se establecen en la isla. No nos quepa duda, su capacidad literaria complementa y eleva aún más su magistral obra de investigación científica. El mundo de los estudios afrocubanos se inicia con un prócer de las ciencias de lengua hispana, el cubano Fernando Ortiz. En Cuba, la realidad negra es algo insoslayable. El africano traído a Cuba trae consigo su alegría de vivir, su vitalidad física y espiritual, sus religiones, su inigualable música, su espiritualidad. Cabe el honor al antropólogo Fernando Ortiz de comenzar los estudios sobre esa raza subyugada y dar cuenta de los incalculables valores que la misma aporta a la isla de Cuba. Sin embargo, es su cuñada, Lidia Cabrera, sin dejar el rigor sistemático que requiere la ciencia, quien logra aproximarse a la sensibilidad íntima del afrocubano para salvaguardar los legados de su cultura para la posteridad cubana. Lidia Cabrera se convierte, por así decir, en conocedora de ese mundo tan diferente al bastión criollo de raíces hispánicas de la Cuba en la que han sido asimilados estos hombres y mujeres, primero como esclavos y luego como ciudadanos. En la obra cabreriana, la ciencia y la dedicación científica se unen al sentir de una raza. Cabrera penetra en el alma de los pueblos de raza negra que estudia para llegar a comprenderlos con el corazón. Este es el triunfo mayor de Lidia Cabrera. La obra de Cabrera es exorbitante. La versada autora tiene a su favor más de 100 publicaciones entre libros y artículos eruditos a lo largo de casi un siglo de existencia. Su mayor producción se lleva a cabo casi durante 64 años de labor continua. Además de las publicaciones antes mencionadas, se encuentran refranes de negros viejos del 56, Anagó, el yoruba que se habla en Cuba del 57, La Sociedad Secreta Bacuá del 58, Otán y Yevillé, Las Piedras Preciosas del 70, La Laguna Sagrada de San Joaquín de 1973, Yemayay Ochun del 74, Anaforuana del 75, Francisco y Francisca, Chascarrillos de Negros Viejos de 1976, La Regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje del 77, A Trinidad, Itinerarios del Insomnio del 77 también, Cuentos para adultos, niños y retrasados mentales de 1983, La Pícara Lidia, Vocabulario Congo, el bantú que se habla en Cuba del 84, Reglas de Congo, Palo Monte Mayombe del 86, La Lengua Sagrada de los Ñáñigos del 88, Los Animales en el Folclore y la Magia de Cuba del 88 también, para mencionarles solo algunas. En 1960, Lidia Cabrera abandona Cuba porque no está de acuerdo con las ideas socialistas del régimen castrista que acaba de tomar el poder un año antes. Su tristeza al abandonar la patria amada se refleja en un largo periodo de silencio, 10 años, en los cuales la autora no escribe, no puede escribir. Finalmente se rompe el silencio en 1970, cuando publica desde el exilio su libro Otán y Yevillé, Las Piedras Preciosas. En 1971 aparece su hermosa colección de cuentos negros, Ayapá, Cuentos de Jicotea. Para mí, su más lograda, quizá debido a la profunda madurez intelectual y científica y a la maestría técnica que el autor ha alcanzado para esa fecha. Para aquel entonces, Cabrera, que no le agrada vivir en los Estados Unidos,
decide abandonar Miami junto con su amiga María Teresa de Rojas para vivir en España. Y cito a Lidia: fui a vivir a España, pensé quedarme allá, pero me enfermé. Estuve muy grave y tuvimos que regresar a este desierto de cemento. Fin de cita, nos dice Cabrera. Una vez de regreso a Miami, sigue publicando nuevas obras y se siguen reeditando sus obras anteriores. No obstante, el amor de Lidia Cabrera por la cultura afrocubana se sintetiza en su obra clásica, El Monte, volumen monumental de casi 600 páginas. Por su parte, el total de su obra literaria y antropológica llena los estantes de las bibliotecas mundiales, esparcida como folclore, religión, ciencias sociales y literatura. No cabe duda, a través de la obra de esta infatigable investigadora cubana, hemos aprendido a respetar y sobre todo a comprender el aporte profundo que la cultura afrocubana ha brindado a la isla y al mundo entero. En ese ambiente de exaltación de lo negro que predomina en Cuba después de la Segunda Guerra Mundial, Lidia Cabrera emprende la ardua tarea de ganarse la confianza de los afrocubanos, los cuales guardan celosamente el secreto de sus rituales, mitos y costumbres. Cabrera es paciente y sagaz. Parece que no hay otra alternativa si se quiere recoger intacto el legado de toda una raza que de lo tanto que ha sufrido prefiere esconder, callar, aunque con ello se pierda todo un glorioso pasado. La autora misma nos dice, y cito a Lidia: ponen a prueba la paciencia del investigador. Le toman un tiempo considerable. Hay que someterse a sus caprichos y resabios, a sus estados de ánimo, adaptarse a sus horas, deshoras y demoras desesperantes, hacer méritos, emplear la astucia en ciertas ocasiones y esperar sin prisa. Fin de cita. Hoy en día, la mayor parte de la cubanía sabe cuáles son las fuentes espirituales de la nación, la española y la africana. Gastón Vaquero, renombrado literato, poeta, ensayista y periodista cubano, lo expresa en palabras tan verídicas como el sol que calienta la patria cubana. Y cito a Gastón: y allí, en la patria, se dio el fénix. Nació en el crisol tenaz que fundía sangres y concepciones del universo, el nuevo hombre propio de la isla, el cubano, aquel que por debajo de los diversos colores de su piel tiene un alma común, una misma maravillosa manera mágica de recibir en su alma el peso del mundo. Fin de cita. Y es gracias a Lidia Cabrera que existe la recuperación de la dimensión mágica del alma nacional. Esta gran cubana es el motor que restaura el mundo mágico al alma del cubano contemporáneo, perdido como tantos otros seres en el engranaje posmoderno del universo de hoy. Si Lidia Cabrera hubiera nacido en los tiempos de Voltaire y de Goethe, ella también hubiera sido designada por sus congéneres como otra benefactora de la humanidad. No obstante, sus discípulos, los investigadores del siglo XXI, no nos quedamos atrás y la admiramos como rara avis, la investigadora como artista, la intelectual que puede erigir un puente entre la ciencia y el arte y la laboriosa fuente de toda creación. Nunca un Festschriffen ha encontrado mejor sujeto que esta cubana esencial, nos ha dicho el mismo Guillermo Cabrera Infante. En las 3 colecciones de cuentos de temática africana tituladas Cuentos Negros de Cuba, ¿Por qué? Y Ayapá Cuentos de Jicotea, de esta gran etnógrafa cubana, nos topamos de golpe con la concepción cósmica africana, principalmente la yoruba con su poco de bantú, tan diferente a la cosmovisión cristiana que predomina en el occidente. Quiero
también hacer un paréntesis para decirles que las culturas yoruba y bantú han tenido una gran influencia socio-religiosa en Cuba desde los inicios de la trata, ya que la mayoría de los esclavos provenían de Nigeria y en menor cantidad también del Congo. Volvamos. La armonía universal africana y por ende la afrocubana no emana de la creencia en un Dios perfecto y creador, sino del contacto establecido entre el ser humano mismo con el universo en su totalidad, cielos y tierra en un unísono. El africano que llega como esclavo a la Cuba colonial trae consigo la creencia de la unión mística del hombre con la naturaleza que le rodea, creencia que ha perdurado hasta nuestros días, la cual establece como dogma el que todo agente perturbador de la armonía universal deba ser eliminado por las fuerzas de la naturaleza misma para que la unidad cósmica vuelva a ser restablecida. Se ve en cada uno de sus cuentos. Este mandamiento le servirá de mucho al hombre negro en las adversidades de la esclavitud. Y debo decirles que cuando utilizo el término negro, lo hago con el mismo respeto a la raza y con la misma intención erudita que emplea Lidia Cabrera a través de su narrativa. Según el ilustre filósofo positivista Auguste Comte, el dogma de la armonía universal tiene su origen en una época mágico-mítica de la evolución del hombre, etapa antiquísima de la historia y por lo tanto infantil. La concepción cósmica de la mitología africana encaja en ese marco temporoespacial y por ende los cuentos negros de Lidia Cabrera son calificativos de ese cosmos. Sus raíces son muy antiguas, como esa etapa mágica llena de la inocencia del primer hombre. Desde el primer cuento de su volumen Cuentos Negros de Cuba, titulado Bregantino Bregantín, aparece la concepción africana de la armonía cósmica. Es obvio que la autora, ya que va a darnos a conocer la cosmovisión yoruba, desea comenzar en ese primer relato por las bases de la dicha doctrina, o sea, por su armonía. En Bregantino Bregantín, la armonía universal es violada en un principio para ser restituida al final, de acuerdo con el dogma tanto yoruba como bantú. El cuento dice que en la tierra existió un toro que ejercía una tiranía. Queriendo ser el único macho, hacía desaparecer o simplemente transformaba todo lo masculino en femenino, trastocando completamente la armonía natural. Cito a Lidia. Nacían mujeres en Cocozumba, por la voluntad de aquel toro, nada más que mujeres, unas que espigaban y ya eran mozas, otras ya eran viejas y todas las viejas se habían muerto. Nada cambiaba en Cocozumba. Si acaso la única innovación a partir de cierta época consistió en eliminar también del lenguaje corriente el género masculino cuando no se aludía al toro. Por ejemplo, allí se hubiera dicho que se clavaba con la martilla, se guisaba en la fogona y se chapeaba con la macheta. Un pie era una pie, así la pela, la ojo, la pecha, la cuella o pescueza, las 10 dedas de la mano, etc. Fin de cita. Pero la sabia naturaleza, buscando su eterno equilibrio, hizo nacer otro toro lleno de juventud, que destruyó al primer toro y a su dictadura. Y así, con la muerte del toro dictador, volvió el equilibrio a la tierra y, cito a Lidia, la naturaleza recobró sus derechos y nacieron varones en Cocozumba. Fin de cita. Con estas palabras que algunos consideran proféticas, se termina el cuento. La armonía se ha restablecido en Cocozumba. Por otra parte, en la mayoría de las culturas antiguas, la música es parte integral de la visión armónica de su universo. De esta manera,
no es difícil comprender por qué la música tiene un lugar prominente en la cosmovisión yoruba y bantú. Y así no nos puede sorprender el que en muchos de los cuentos de Lidia Cabrera esté la música presente de una forma o de otra, como parte de la armonía cósmica. No obstante, Cabrera no escribe música propiamente dicha, sino un diálogo musical tan propio del lenguaje africano y del afrocubano. En el relato Bregantino Bregantín, por ejemplo, la música nos comunica una alegría cascabelera. Cito: sendengue kirito, sendengue sora, que. Otro relato titulado Walo Wila, en él hay ritmo y cadencia. Ayere, kende. Aquí hay otra visita, kende ayere. Walo Wila, walo kende. Ayere, kende. Walo Wila, walo kende. No exageramos al alegar que tal como en el cristianismo, el pan y el vino eucarísticos son en substancia Jesucristo, la armonía cósmica africana es consubstancial con el universo al que pertenece. Por tanto, todo lo que obstruya o agreda el balance de esta armonía debe de eliminarse de inmediato. Testimonio de la importancia de este dogma es su libro Ayapá, Cuentos de Jicotea, el cual se nos presenta como el volumen más significativo entre las 3 colecciones de cuentos negros de la autora. Jicotea es el personaje para quien este libro está dedicado por completo. Empiezo por decir para los presentes que no son cubanos, que Jicotea es el nombre que se le da en Cuba a la pequeña tortuguita de agua dulce, y Ayapá es su nombre africano, que a su vez significa tortuga en yoruba. Si tomamos en cuenta también que en el pensamiento africano la astucia es una virtud, entonces no nos podrá sorprender que el lucumí, que se encuentra oprimido y esclavizado, lejos de su lugar de origen, se sirva de la misma, de la astucia, para una y otra vez salvar obstáculos y salirse de apuros, a veces debido a muerte. Quiero que sepan que Lucumí es otro de los nombres dados a los yoruba en Cuba. Esta voz lingüística yoruba o bajo kikongo proviene del saludo Akumi, que se traduce como soy de Akú, A-K-U, Akú, región del África Occidental. Pero en Cuba el vocablo se degenera transformándose en Lucumí. Fíjense qué interesante. Y esto lo pueden encontrar muy bien en El Monte. Yo lo escogí de la edición de 1992, página 230. Es verdaderamente interesante. Bueno, en los cuentos de Lidia Cabrera podemos apreciar el valor que esta cualidad, ¿verdad?, la astucia, tiene para el africano a través de la dramatis persona de más popularidad en los mismos, Jicotea, la tortuguita de agua dulce que en sí encarna la astucia misma. Ella representa para el esclavo africano el símbolo de llegar a lo que él más desea, la libertad. Tome el tiempo que tome el lograrlo. La tortuga, con su ejemplo, le indica una y otra vez que lo importante es ser astuto para vencer a los que supuestamente son más poderosos. Y esto lo encontramos una y otra vez en cada uno de sus cuentos. Cabe aquí decir que para bien o para mal, Jicotea es el más famoso personaje de Lidia Cabrera, apareciendo como protagonista en casi 2/3 de la obra cuentística de la autora. Dado a su naturaleza andrógina, a veces es un personaje masculino y otras más femenino. Además, su simbolismo en el folclore afrocubano la inviste de características sobrenaturales interesantísimas para solo ser un animal tan pequeño y hasta cierto punto físicamente limitado. Como podemos constatar en los relatos de Cabrera, la astucia y el ingenio son facultades vitales en Jicotea,
Sin embargo, Jicotea posee una impresionante variedad de virtudes que corresponden al universo espiritual afrocubano. Por ejemplo, ella es capaz de manejar la magia con certera pericia, como podemos apreciar en el hermoso relato titulado Nchariri y en muchos más, también de Ayapá, el libro Ayapá. Lo antes dicho tiene razón de ser porque Jicotea tiene un gran valor religioso para los afrocubanos por ser vehículo y alimento de Changó, dios yoruba del trueno, del fuego y de los tambores. Vale aquí decir que Jicotea, por tanto, es bruja consumada, como bien lo demuestran cuentos como Vida o Muerte, La herencia de Jicotea y La rama en el muro, todos en el volumen titulado Ayapá, Cuentos de Jicotea. Les digo que si hay un libro de Lidia que quieren ustedes leer, que sea ese, Ayapá, Cuentos de Jicotea, extraordinario. Luego se leerán los otros porque ya no pueden detenerse, por supuesto. Bien, los afrocubanos la consideran como un mago o duende, mediador entre los hombres y los dioses, ya que es capaz de manejar las fuerzas de la naturaleza casi como los mismos dioses. El valor religioso de Jicotea es de gran importancia entre los afrocubanos. Las sacerdotisas de Changó confirman que las jicoteas nacen cuando truenan. A la jicotea se le da el secreto del principio sagrado del fuego. Nos dice Lidia, cito, su naturaleza, su esencia es fuego. Así se explica que more en las aguas dulces y no pueda, aunque viva y trafique en la tierra, prescindir del agua. Ardería y perecería consumida por su propio fuego. Fin de cita. En realidad, Jicotea tiene muchas características de Changó, y tal como el dios no posee una conducta digna de elogio. Y ustedes me dirán, ¿digna de elogio no lo es? ¿Por qué? Bueno, les digo que Changó es el segundo gran oricha. También se le llama Shangó con S, dios del trueno y de la guerra. También es llamado Isasi. Hay dos versiones controversiales sobre su origen. En la primera es hijo de Obatalá, que es el hijo del gran creador Olodumare, dios de todo lo blanco, y nace emanando de la cabeza de Obatalá. En la segunda es hijo de Yemayá y Agayú, orichas menores. Como en esta última versión él es producto del pecado de Yemayá, ésta lo abandona y el gran Obatalá lo recoge, convirtiéndose en su madre adoptiva, porque no olvidemos que el dios es también andrógino, hay muchos andrógenos en la cultura afrocubana, pudiendo ser madre o padre según convenga la situación. Obatalá lo mima, lo cría, le regala un collar de cuentas blancas y rojas y le asegura que con su palabra tendrá desde su nacimiento el don de la clarividencia. Gracias a ese don, Changó es el primer adivino entre todos los orichas. Cuando digo oricha, digo oricha es Dios santo, ¿verdad? Del universo afrocubano. Este oricha es sin duda alguna el Don Juan de los dioses africanos. De su vida sexual sabemos que tiene dos esposas, que son sus hermanas carnales, Obá y Oyá. Obá es su mujer principal, pero Shangó se separa de ella, ya que la misma, celosa, deseándolo solo para sí, le hace comer una oreja, la de ella misma, que por sí sola se ha cortado. Él no lo aguanta. Oyá, su segunda esposa, es la diosa de la centella, del remolino y de las tormentas. Su equivalente católico es Nuestra Señora de la Candelaria. Por otro lado, según algunos apataquis o leyendas, Changó comete adulterio con su tío Chum, quien se enamora de él. Y es sabido que según unos comete y según otros casi comete adulterio con su madre Yemayá. No cabe duda que Changó es mujeriego, pero sus problemas con el sexo femenino son productos de su hermosura sin par.
Nadie se le resiste. Lástima que no les traje una foto que tengo yo de Changó, de verdad. También Changó es arrogante, de carácter explosivo y pendenciero, lo que le va muy bien por ser el dios del fuego y de la guerra, y solo su madre adoptiva, o Batalá, puede aplacar su cólera. El equivalente católico de Changó es Santa Bárbara. Volviendo a Jicotea. Ya pueden ver, ¿verdad?, la relación que hay entre Changó y Jicotea. Jicotea, aparte de complacerse en hacer fechorías, también es experta en hacer brujería. Cabe además decir que cualquier parte del cuerpo de la jicotea, sea su carapacho, su carne, su sangre, puede ser utilizada para curaciones, tanto como en operaciones de magia blanca y negra. Por otra parte, en los relatos del libro Ayapá, Cuentos de Jicotea, innumerables veces aparecen elementos primordiales de la estructura de la ansiada armonía cósmica, como lo son la musicalidad, la poesía y aún la muerte, la que, contrario a la impresión preliminar que se tiene de ella, la muerte no está en desarmonía con la naturaleza. Por ejemplo, en el cuento Vida y Muerte, en Ayapá, todo comienza con una narración puramente musical. Tururú ya, güero, tururú, tururum, camina mayore, angay la setiña del lombo ya, la cual hace las veces de entrada poética que nos abre las puertas del ancestral paraíso africano. Cito a Lidia: aún no se sabía de la muerte, la vida empezaba, todo era presente, estaba nuevo, recién hecho el mundo, nada ni nadie era viejo, comenzaba el tiempo y el hacedor de todo moraba entre sus criaturas tiernas. ¡Ay! ¿Quién habló primero de la muerte sin haberla visto nunca? Jicotea le dijo al perro que todo cuanto empieza acaba. Y el perro aulló, oriscando algo horrible. Fin de cita. En las variadas culturas africanas, la naturaleza no considera la muerte como un atentado contra su estabilidad, ya que la muerte forma parte de la armonía universal. Notemos que en el relato anterior, el que Jicotea introduzca la muerte en el mundo no es inarmónico. La desarmonía se produce solo cuando Jicotea violenta la naturaleza contra sí misma al decirle al perro la verdad de la vida. Todo cuanto empieza acaba, lo cual el perro del cuento no querrá aceptar. Haciendo un corto paréntesis, cabe mencionar cómo el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 acarrea un éxodo masivo de cientos de miles de cubanos. No obstante, es de importancia notar que aunque la inmigración política lleva a los cubanos a instalarse en las 4 esquinas del mundo, es en los Estados Unidos donde el núcleo principal de la diáspora cubana deposita desde un principio su sede. De esta manera, a través de 53 largos años, la literatura cubanoamericana florece en suelo estadounidense, gracias a la adaptación sociocultural vivida como resultado del éxodo forzado. La primera generación de escritores del destierro se identifica por su nostalgia de la tierra natal, lejana e intocable, a la que no se puede volver. Por otra parte, los efectos de la transculturación anímica vivida y las condiciones de cada exilio personal también forman parte de la temática generacional de aquel momento. No obstante, en las décadas de los 80 y de los 90, la segunda generación de escritores cubanoamericanos cambia el ritmo y las pautas del juego, erradicando de su temática el leitmotiv del exilio, preocupándose más bien por los conflictos que existen entre viejos y jóvenes, padres e hijos y sus divergentes formas de sentir el exilio. Porque estos últimos, aunque cubanoamericanos también, sin dejar de ser cubanos, se sienten algo más americanos, en parte por el hecho
de que ellos no han podido experimentar la patria física con la intensidad temporal de que disfrutaron sus mayores. Obviamente, Lidia Cabrera, quien como he comentado anteriormente, se jactó siempre con merecido orgullo de haber nacido en 1900 con la República, pertenece a esa primera generación de autores cubanoamericanos que salen de Cuba con el sentimiento de haberlo dejado todo atrás: casa, bienes, pertenencias familiares, sin la posibilidad de recuperarlo a jamás. Cabe decir que durante todos estos años de exilio, mucho se ha escrito sobre la persona de Lidia Cabrera y sobre la africanía de su obra. No obstante, siempre ha existido un vacío en las investigaciones sobre la naturaleza psicoespiritual de su obra, o sea, los estudios sobre el fondo mítico-simbólico de la producción literaria de Lidia siempre han brillado por su ausencia. En la década de los 80, cuando escribía mi tesis de doctorado sobre Lidia Cabrera, me di cuenta de la necesidad de que un estudio mítico-simbólico sobre su obra un día fuera escrito. 14 años más tarde, en 1997, esa íntima convicción se hizo realidad en mi libro titulado Lidia Cabrera, aproximaciones mítico-simbólicas a su cuentística, el cual comprende la minuciosa tarea de profundizar en ciertos aspectos míticos y simbólicos de importancia que permean la cuentística de Cabrera, los que hasta entonces habían permanecido como una experiencia inédita. De esa vena mítica de la cuentística cabreriana he escogido para poner broche de oro a nuestra conmemoración de hoy, dedicada a nuestra ilustrísima autora, un significativo cuento que enfoca muy a propósito una de esas verdades objetivas y fundamentales del simbolismo universal. Les hablo de la libertad, con mayúscula, de ese derecho inalienable al que todo ser humano debería tener acceso, de ese derecho civil y político al que todo cubano ha aspirado desde hace más de un siglo, desde la sangrienta separación de la isla del yugo de la madre patria. Hoy, desde el exilio, un pedazo de Cuba reclama su derecho a besar la tierra que Dios le ha dado por patria. Por esa razón, he escogido este singular y elocuente relato afrocubano de nuestra insigne escritora y etnóloga Lidia Cabrera, en el cual hay una suprema reverencia a esa palabra, libertad, la que se convierte en clamor arrollador y subversivo cuando se le impide al individuo poseer el derecho a ejercerla. El cuento en cuestión se titula ¿Por qué se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla?, de la célebre colección cabreriana titulada ¿Por qué?, en el que se nos cuenta el por qué un buen día los caminos que existen en una isla se cierran misteriosamente. En por qué se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla, el diablo Ocurriborocú hace las veces de protagonista del relato. A este se le describe como, y cito a Lidia, un viejo gigantesco, horroroso, de cara cuadrada, partida verticalmente a dos colores, blanco de muerte y rojo violento de sangre fresca, la boca sin reborde, abierta de oreja a oreja, los dientes pelados, agudos del largo de un cuchillo de monte. Fin de cita. También sabemos que Ocurriborocú es cruel, caprichoso, con el don de poder ser uno y mil a la vez. Su capricho durante los últimos 20 años es de salirles al paso a los caminantes, ponerles a prueba, sabiendo que no la pasarán y comérselos después. Él cierra todos los caminos, los atajos, trillos y veredas del país, y al así comerse a los aventureros ansiosos de reabrir los senderos, no deja esperanza alguna de movimiento para el resto de los habitantes. No obstante, debemos explicar aquí que el personaje de Ocurriborocú
es únicamente un producto de la imaginación de la autora, al que presenta como uno de los muchos espíritus malignos y buenos que pueblan el monte, aunque quizás siempre nos quede la duda de su parecido con alguien a quien todos los cubanos conocen muy bien. Por su parte, Tahuevo y Cainde, los mellizos, son los antagonistas del horrible diablo. Ellos son los hijos de un hombre y una mujer que después de perder 20 valerosos hijos e hijas, buscando caminos, tienen a los mellizos en su vejez. De Tahuevo y Cainde se dice que son idénticos como dos granos de café, que tienen una luz vivísima que les brilla en el pecho, marca divina de Obatalá, el Dios creador del género humano, la cual los hace sus protegidos. Cada mellizo lleva al cuello un collar de perlas de azabache. Son hijos milagrosos que vienen enviados del cielo. Entonces, tomemos en consideración que según la tradición afrocubana, los mellizos o gemelos son la personificación de los sagrados Ibeye. Esto significa que son orishas, divinidades o santos de gran poder, llevan los mismos nombres que los Ibeyes, Tahuevo y Cainde, y son de gran poder para los babalaos, sacerdotes, enviados del creador Olodumare, los que, como dice el relato, y cito a Lidia, son una gracia de Olorum, príncipes, hermanos o hijos de Lubio, Changó Orisha, el que es fuerte entre los fuertes, heredero universal de Olofí, el creador de vida, que es el mismo Olodumare. Son ellos los únicos niños que acaricia Yansa, la lívida señora de los cementerios. Fin de cita. Símbolos auxiliares en este cuento son los dos collares de perla de azabache. En las creencias afrocubanas, un collar de cuentas tiene un gran valor místico, y no es de olvidar que los orishas actúan a través de sus colores. Es necesario notar que el azabache, como piedra preciosa, pertenece al dios Eleguá, dios de las puertas, los caminos y las encrucijadas, por lo que se hace comprensible que los mellizos del cuento lleven collares de azabache. Además, para los creyentes, un collar de azabache, aparte de ayudar a su portador en los caminos y encrucijadas, es talismán contra el llamado mal de ojo, producto de la envidia y las malas corrientes de aire. En el relato, los collares de azabache de Tahuevo y Cainde tienen una cruz de asta, la cual en la mitología africana va unida a la protección durante el parto y está estrechamente ligada a la divinidad. Así que, como si esto fuera poco, los collares del cuento, como sucede a menudo con los objetos mágicos en el folclore, les hablan a los mellizos y les dicen exactamente qué hacer con el brujo para que el país vuelva a la paz. La isla del cuento vive una situación muy problemática, ya que cada viajero que parte lo hace para no regresar jamás. Y desde ese entonces la comunicación se hace impracticable. Desde un principio sabemos quién es el culpable de lo sucedido: el diablo o Curry Porocú. Bueno, al menos Lidia ha querido llamarlo así en esta ocasión. Desde ese entonces muchos hombres valerosos salen en busca de un camino, pero todo intento es en vano porque ninguno retorna. Como sucede en el caso del hombre y su mujer, quienes envían a sus 20 hijos e hijas y ninguno regresa. En realidad, los viajeros no regresan porque el diablo Curry Borocú se los come. Primero el diablo los encuentra en un camino y les pone la siguiente prueba: tocar la guitarra sin cansarse mientras él baila si no quieren ser comidos. Los viajeros, por supuesto, siempre se cansan antes de que se canse el diablo, por lo tanto el diablo siempre es ganador. Al cabo de 20 años, la mujer que ha perdido a sus 20 hijos e hijas da a luz a mellizos, a quienes les da por nombre, como ya sabemos, Tahuevo y Cainde, lo que inmediatamente nos trae a la mente que en la cultura afrocubana o lucumí, a los mellizos se les tiene por protegidos de los dioses. A los mellizos no se les puede hacer daño.
Con el paso del tiempo, bajo la protección de sus padres y de los dioses, los mellizos del relato crecen fuertes y saludables. Sin embargo, llega el día en el que, como otros tantos jóvenes, los mellizos desean partir en busca de un camino. Y así parten a la aventura los mellizos. Caminan 7 días por el bosque y 7 días por la sierra y la llanura. Al cabo de tanto andar, por fin se encuentran con el diablo, dormido, inmóvil, sobre una pila de huesos humanos. Cuando el diablo se despierta, se encuentra delante de sí a uno de los mellizos y lo pone a prueba, sin saber que ellos son 2 y que uno está escondido. Tal y como muchos antes que ellos, los mellizos tocan la guitarra para que el diablo baile, intercambiándose sin que el diablo se dé cuenta, mientras éste da vueltas y vueltas. De esta forma, mientras uno toca, el otro descansa. Por su parte, el diablo no cesa de bailar y se cansa al fin y al cabo cayendo de espaldas, exhausto, cara a la luna. Acto seguido, los mellizos van a arrancarle las entrañas para quemarlas en la hoguera, pero sus collares mágicos se lo impiden y les indican más bien lo que deben hacer para que el diablo infaliblemente muera. Como es de esperarse, los mellizos siguen el consejo de sus collares y dan muerte al horrible diablo Okurri Borokú. Desde ese mismo instante, todos los caminos de la isla vuelven a aparecer y la paz vuelve al país y con ella entra la anhelada libertad. Pudiera hablarles hoy de otros 3 hermosos cuentos de Cabrera ligados a la libertad. Bregantino Bregantín, el que he abordado antes escuetamente en relación a la armonía cósmica en la obra de Cabrera, de la colección Cuentos Negros de Cuba. Jicotea y el árbol de huira que nadie sembró, del volumen Ayapá, Cuentos de Jicotea. Y se va por el río, de la antología Cuentos para adultos, niños y retrasados mentales. Pero no quiero abusar más del tiempo hoy, me quedo debiéndoselos. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que Lidia termina su relato Bregantino Bregantín narrando la gloriosa batalla final entre el protagonista, el viejo toro rey, y el último de sus hijos, el joven toro llamado Bregantino Bregantín. Cito a Lidia: oyeron el furor de la embestida, el choque de los cuernos, los ojos, los corazones giraron en el torbellino de bravura. Cuando la luz se aquietó, el toro viejo apareció tendido, manando de su cuerpo varias fuentes de sangre. El toro joven seguía atacando, exasperado por no poder matarlo muchas veces. Fin de cita. Cocozumba, el país donde ocurre este altercado, como ya sabemos, se había quedado sin hombres por obra y gracia de las mañas del toro rey. Y ahora las mujeres, locas de alegría, se tiran a los pies del vencedor diciendo, y cito a Lidia: tú eres nuestro dueño, el único Bregantino Bregantín. Pero Bregantino, oh milagro, no tenía más empeño que el de poner un fin a la tiranía que su padre había ejercido luengos años. Les dio las gracias muy finamente, consintió en que le acariciaran el lomo, no olvidemos que es un toro, sin enfatuarse, y fue a buscar hombres, uno para cada mujer, y con eso la naturaleza recobró de nuevo sus derechos y nacieron de nuevo varones en Cocozumba. Fin de cita. O mejor decir claramente a los 4 vientos lo que Lidia solo insinúa: y volvió a reinar la paz en una Cuba libre y soberana. Quizás los proféticos cuentos de Lidia Cabrera puedan ser leídos en un día no muy lejano, en un país donde los diablos como Okurri Borokú o de cualquier otro apelativo, o amos supremos como el toro rey, no reinen despóticamente, y la patria cubana, libre y soberana, reciba con los brazos abiertos a sus hijos dispersos, y en ella todas las ansiedades de una ya tan prolongada separación se olviden con solo acariciar sus aguas azules y cristalinas, que bauticen de nuevo a todos los cubanos
en aras de la prosperidad y la armonía nacional. Muchas gracias.